A ver, pensemos en un escritor que decide vivir y también morir a toda velocidad. Un autor que básicamente quemó su vida en apenas una década para dejarnos una obra que, ojo, sigue ardiendo casi medio siglo después. Pues ese fue Andrés Caicedo, una de las voces más rebeldes y, la verdad, más fascinantes de la literatura del siglo XX. Y aunque su producción literaria es corta, su impacto es inmenso. Creó una visión tan cruda y honesta sobre la juventud, sobre la ciudad, sobre la desesperación, que cada nueva generación de lectores encuentra en sus páginas un reflejo de sus propias inquietudes. Es increíble. Esta frase, en el fondo, es su declaración de guerra, su rebelión contra cualquier tipo de etiqueta, una búsqueda casi desesperada de una voz propia que se convirtió, al final, en el motor de toda su literatura. Venga, para meternos de lleno en el universo de este rebelde, vamos a hacer un recorrido en 5 pasos. Primero veremos contra qué luchaba exactamente. Después nos meteremos de lleno en su idea de la juventud como una crisis. Exploraremos los 3 pilares que lo definieron: Cali, el cine y la música. Entenderemos por qué para él escribir era una forma de resistencia y, ya para terminar, descubriremos por qué su legado sigue tan vivo. Bueno, para entender bien a Caicedo, lo primero es saber contra qué o contra quién luchaba. Y su gran enemigo literario era el realismo mágico. Su obra no nace de la nada, Nace como una auténtica explosión contra la tradición que dominaba por completo la literatura latinoamericana de su tiempo. Vamos a ver. Mientras el realismo mágico construía esos mundos rurales llenos de mitos, casi folclóricos, Caicedo clavaba la mirada en el asfalto, en lo urbano. Su propuesta era totalmente opuesta, era cruda, realista y se centraba en esos jóvenes que sencillamente no encajaban en esa postal idealizada de la identidad nacional. Fue en una ruptura total. Y esto nos lleva directamente al corazón, al meollo de su universo. Y es que para Caicedo, la juventud no era una etapa feliz de transición hacia la madurez, para nada. Era un estado de emergencia, una crisis permanente. A ver, que para Caicedo, ser joven no es algo del DNI, Es una forma de existir. Es un estado de intensidad brutal, donde el futuro es una idea lejanísima, borrosa, y lo único que importa es un presente que se vive a mordiscos, sin pensar en el mañana. Y claro, esta crisis se vive en la piel. Sus personajes están completamente atrapados. Por un lado, quieren encajar, pero por otro, desprecian las normas. Y esta contradicción, este tira y afloja, los arrastra a los márgenes, al exceso y muchas veces a la autodestrucción. Son, en fin, una generación que ha perdido el norte y que solo encuentra algo de sentido en el vértigo. Sus personajes no es que sientan angustia, no, es que habitan un mundo que respira esa angustia. Hay una urgencia constante, una sensación de estar siempre a la deriva, en una ciudad que, la verdad, no ofrece ni refugio ni respuestas. Vale, ¿y cómo construye este mundo tan febril? Pues con 3 ingredientes clave, 3 obsesiones que definieron toda su obra: su ciudad, el cine y la música. Vamos a ver cómo convirtió todo eso en literatura. En sus textos, Cali no es un simple decorado. ¿Qué va? Cali es un personaje más, casi el principal, uno voraz que moldea a los protagonistas. Es una ciudad rota por la desigualdad, por el miedo, que se convierte en el laberinto perfecto para el caos interno de quienes la habitan. Y aquí viene una de las claves. Caicedo no solo era escritor, era un cinéfilo obsesivo, y eso se nota, vaya si se nota. Su forma de escribir imita el montaje de una película. Escenas muy cortas, saltos de un personaje a otro, un ritmo frenético que te transmite esa misma urgencia que sienten ellos. Pero es que el cine no es solo un truco de estilo, no. Es la forma en la que sus personajes ven el mundo, interpretan su propia vida con los códigos del cine negro o del melodrama y acaban mezclando su realidad con la ficción hasta que las fronteras simplemente se borran. Y nos queda el tercer ingrediente, la música. En su novela cumbre, Que viva la música, el viaje que hace la protagonista desde el rock anglosajón hasta la salsa caribeña es mucho más que un cambio de banda sonora. Es una metamorfosis total, un viaje hacia una nueva identidad donde la música es la que dicta las reglas del juego. Pero bueno, más allá de sus obsesiones culturales, para Caicedo el propio acto de escribir era lo más importante de todo. No era un oficio, no. Era una cuestión de vida o muerte. Esta imagen lo resume todo, ¿no? En un mundo que se estaba desmoronando, el arte era su única trinchera. La escritura, los sueños, las películas, eran las únicas armas que tenía para no rendirse ante el vacío. Y es que al final gran parte de su obra es un autorretrato. En sus diarios y cartas, que se publicaron como Mi cuerpo es una celda, vemos cómo la escritura se convierte en un laboratorio personal, un espacio para diseccionar su propia melancolía y para construir una identidad a contracorriente de todo.
Al final, para Caicedo, escribir era la máxima forma de resistencia. Cada palabra era un acto de rebeldía contra la finitud, un intento desesperado por dejar una marca antes de que todo se apagara. Escribir era sencillamente la única forma que tenía de seguir vivo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un autor que escribió hace casi medio siglo sigue sonando tan actual, tan urgente? ¿Cuál es el legado de este rebelde? Pues su gran legado fue básicamente dinamitar el panorama literario de la época. En un país obsesionado con construir una identidad nacional única y homogénea, él le dio un megáfono a los que no tenían voz, a los jóvenes de la ciudad, a los desadaptados, a los que sentían que no pertenecían a ninguna parte. Fue un acto de demolición simbólica que abrió el camino para mucho de lo que vino después. Y al final, toda su obra nos deja esta pregunta flotando en el aire. ¿Puede el arte ser un refugio contra el sinsentido? Caicedo apostó su vida entera a que sí, y nos dejó una obra tan intensa y tan trágica como lo fue su propia respuesta.